Bienvenidos a otro episodio de Pa' Dentro. En este episodio tenemos a un ser increíble que seguramente le conoces, es una figura pública y seguramente has visto y conoces algunas aristas de su vida, pero no creo que nunca le has visto como en esta entrevista. Siento que esta historia y esta conversación y lo que él deja es un legado de por sí y está demostrando en quién se está convirtiendo en la vida, y la huella que viene a dejar acá es absolutamente inspiradora. Te invito a que escuches hoy esta entrevista aquí en Pa' Dentro. Hola Esteban, gracias por estar aquí. En verdad que me da un montón de ilusión conversar contigo. Desde que comenzamos esto, la gente me decía, tienes que entrevistar al Esteban Paz. Y yo como que, wow, ok. Halagado. Sí, sobre todo porque creo que tienes una figura pública. Yo tengo la suerte de conocer una partecita tuya que es tu hermosa mujer. Eh, pero veamos qué podemos ver hoy que el Esteban Paz tal vez no siempre se deja ver. Así que, bueno, vamos a comenzar con una pregunta, y Claro. es que si serías un animal, ¿qué animal serías y por qué? Muy buena pregunta para empezar, para romper un poco ¿Sabes qué? Soy, soy muy apegado a los perros, me Mm, fascinan los perros. mm, Tengo dos hijas, Nena y Nala. Tengo un entenado de mi mm, hija, que es, las dos hijas mías son pastores alemanes. mm, Y el entenado es un chiquito, hay que duerme y le ensucia la cama de mi hija. Me fascinan los perros, pero no podría ser perro porque son un poco vagos, mm, pasan durmiendo. mm, Eh, Hoy estoy en un proyecto de fútbol que se llama Los Leones y me encanta el león porque demuestra mucho liderazgo, demuestra mucha fuerza. Pero quisiera ser un pájaro, si me preguntas. Y te digo mm. esto porque siento que cuando veo los pájaros, veo que están volando. Siento que transmiten libertad y eso que me gusta. Qué bonito. ¿Y qué es la libertad para ti? La libertad es poder sentir que puedes hacer las cosas, que puedes caminar sin restricciones, Mm, no tener restricciones y que puedes desarrollarte sin restricciones, con dificultades, con problemas que tienen los pájaros también, muchas, pero sentir que puedes volar y ver un poco la vida desde arriba. mm. Qué bonito. Lindo. Bueno, obviamente tu carrera comienza con el fútbol. ¿Cuándo comenzaste tú a jugar fútbol? Bueno, mi carrera empieza con el fútbol, sí, porque mi carrera empieza desde que nací. Mm, Eh, Tuve un padre que me llevó a un camerino de fútbol desde que nací. Desde que nací estuve viendo a jugadores enormes corriendo alrededor de un camerino, el olor de este linimento, de todo esto que funciona en los camerinos. Entonces nací en un entorno muy futbolizado. Entonces ahí empezó seguramente mi carrera de construir una idea de lo que quiero ser. mm. Eh, ¿Y qué querías hacer cuando eras chiquito? Creo que quería ser siempre, no sé siempre, pero mucha gente quiere ser como el padre. Mm, En el caso mío, ¿no? Uno ve al padre y dice, hacia allá quiero apuntar, pero mi padre era, era una persona que tenía muchos frentes, ¿no? Político, administrador, empresario, pero de todos del político vi cosas buenas y cosas malas que no me encajaban. ujú, Del empresario vi una persona siempre para adelante. Y del dirigente deportivo, seguramente por la asociación del fútbol, de todo, y que a mí también me gustaba jugar fútbol, mm, eso es lo que quería yo seguramente ser. Entonces, mm, por ahí encaminé mis esfuerzos y al principio no pude. Al principio tenía varias paredes que tenía que sobrepasar para poder llegar a hacer lo que yo quería, pero al final le encontré. mm, Y puedo decir hoy que hice lo que quise. mm. ¿Y algún rato como adolescente tuviste una rebeldía frente a tu padre, como o un rechazo, o al revés? Muchas Mm, rebeldías. Y creo que es normal hoy que soy padre, me doy cuenta que claro, las diferencias de edad,
a veces un padre tiene que imponer ciertas consideraciones, ciertos aspectos para poder ayudar al hijo a encaminarse en la vida, y eso encuentra a veces que hay un rechazo. Y por supuesto, en ese crecimiento, en la inmadurez que uno puede tener, sí hubieron varias discusiones, ¿no? Yo quería seguramente ser dirigente de fútbol y mi padre quería de alguna manera empujarme más por el empresario. Y después, la verdad, cuando yo crecía no me gustaba estudiar, no era muy bueno para estudiar, ¿no? Y después ahora me doy cuenta que no era muy bueno. Yo crecí con una deficiencia de atención. Tengo un problema de atención y eso me dificultaba mucho poder concentrarme en los estudios, ¿no? Entonces no me gustaba. Y mi padre decía, no eres vago, estás vago y tienes que aprender y tienes que estudiar. Entonces fue difícil. Cuando terminé de estudiar, lo que quería hacer era dirigente de fútbol y mi padre me dijo, no, intenta empresario. Entonces trabajé en un banco y me sentí, la verdad, encarcelado, porque no estaba desarrollándome yo como persona y me sentí muy limitado. De pensar en ser un pájaro, me sentí seguramente el perrito dormido. Entonces, por eso te dije las dos variaciones de mi pensamiento, pero al final de cuentas pude salir y convertirme en el pájaro. Qué bonito. Entonces, ¿tú entraste como dirigente a la liga? Bueno, cuando yo regresé de estudiar, lo primero que le dije a mi padre, mira, ayúdame, yo voy a hacer lo que tú quieres, ir a trabajar en un banco, el Produbanco, que mi papá era el presidente del directorio, mi papá fundó el banco, entonces ese era de alguna forma el legado que él quería que yo continúe. Entonces dije, yo voy a intentar hacer esto, pero ayúdame también a hacer lo que yo quiero ser dirigente de fútbol. Entonces ahí me acuerdo que me ayudó y era yo vocal del directorio de las divisiones formativas, o sea, muy abajo, ¿no? Y un poco, y estuvo bien, lo que yo quería ser por poco el presidente, ¿no? Yo quiero ser presidente de liga, 18 años quiero ser presidente de liga, no, abajo. Claro. Y ahí fui aprendiendo. En el banco no aprendía nada, la verdad, no aprendía nada. Y poco a poco fui creciendo en liga, cada vez me gustaba más y más y más, y mi papá veía que me dedicaba más a liga que al banco. Y de repente me dijo, no, tienes que dedicarte al banco, el banco es el que te está pagando un sueldo. Pero no estaba tu corazón ahí. Pero no estaba mi corazón ahí. Y las rejas del encarcelamiento eran importantes, ¿no? Cada vez eran peores. Y seguramente en mi estado personal, sentimental, había un desequilibrio emocional también. Entonces, la verdad, fue un momento en el cual no tenía una dirección. Mi camino estaba muy roto. Personalmente no estaba bien y no encontraba lo que yo quería hacer, ¿no? De repente pasé a ser presidente de las divisiones formativas. Me encantó, pero hice lo que quise, estaba fascinado haciendo eso. Y por distintos motivos tuve que dejar la presidencia de las divisiones formativas de liga y empecé a trabajar con mi padre en la construcción del estadio. El estadio un poco, mi padre... ¿En qué año se construyó el estadio? ¿Perdón? ¿En qué año se construyó el estadio? Eso fue en el año 94, por ahí, 93, 94. Yo le presionaba a mi padre, vamos a construir un estadio para liga, vamos. Entonces mi padre de alguna forma sintió esa presión y me dijo, y empezó, como mi padre era tan imaginativo, un empresario tan grande, bueno, cogió, me mandó a mí y a otra persona, un ejecutivo, a Guayaquil a ver cómo se construyó el estadio de Guayaquil, de Barcelona. Aprendimos un poco, vinimos con la idea, mi padre armó esta idea y empezó a construir su idea y su sueño. Y de repente, años después que le ayudé, obviamente desde muy abajo, le ayudé, de repente ya tenemos el estadio. Increíble, ¿no? Sí, increíble. Y ahora que es donde está jugando la selección, ¿no? O sea, ahora juega la selección, ahora tiene el nombre de mi padre, ¿no? Qué hermoso. Y cuéntame, a mí me da curiosidad porque tuviste un padre que dejó zapatos grandes. ¿Qué cosas positivas fueron de eso y qué cosas difíciles de llenar tal vez? ¿O has encontrado un diferente zapato? Mira, creo que sí es difícil porque mis dos padres, creo que lo que hicieron mis padres para mí fue ayudarme a ensanchar ese camino para poder caminarlo mejor y que no sea tan angosto a veces que se puede volver un camino.
creo que los valores con los que uno crece, eso tengo que agradecerle a mis padres. Tengo que agradecerle a mis padres su capacidad de ser solidarios. Eso me ha encantado, ¿no? Porque me lo han transmitido ya, eso ya está dentro de la sangre, dentro de uno como persona. Después, la verdad, fue difícil tener un padre, como tú dices, con una dimensión muy grande, porque muchas veces era la comparación. Y muchas veces la exigencia de la comparación y no te permite a ti poder tener tu propio camino, tu propia trayectoria y tu propia historia. Y uno quiere tener su propia historia, no que le construyan la historia dependiendo de. Completamente. Entonces fue muy difícil. Mi padre, una persona exitosa donde estuvo, mi madre lo mismo, donde ha estado. Entonces, siempre las comparaciones a veces se vuelven incómodas, porque no soy mi padre. Y no tengo la misma visión en muchos aspectos que mi padre. Esta es mi visión, esta es la que yo he construido. Mi padre será 50% un ejemplo y mi madre será el otro 50% y ellos tampoco son 100% iguales. Entonces, cada uno tiene que ir creciendo en su camino de acuerdo a lo que uno quiere construir esa historia. Entonces, sí, las comparaciones a veces sí eran muy difíciles, y más en una vitrina tan grande como el fútbol, ¿no? Claro. Entonces, y fue el relato que yo agradezco también, el relato, porque el relato es mi padre, el exitoso en mucho tiempo, cuando las cosas se dieron bien. Esteban Paz no, es seguramente el hijo que por herencia tiene este proyecto y esta posibilidad, y opacan mi trabajo y mi esfuerzo, ¿no? Opacaron. Pero ¿sabes qué es lo importante? Mi padre nunca me opacó. Mi padre siempre me exigió más. Y eso qué importante es. Seguramente me hizo a mí mejor, más fuerte, para poder salir adelante en los momentos difíciles. Y de los momentos difíciles donde mejores conclusiones he sacado. ¿Sabes qué lindo? Se me viene a la imagen de esta historia que leí una vez, que este león, que era el líder de su manada, estaba viejo y quería a alguien que tome el suceso. Pero ¿cómo iba a saber que alguien iba a ser suficientemente fuerte para tomar eso? Entonces viene su hijo, que ya era grande, a confrontarle. Y el padre dice, tendrás que matarme. Y el hijo dice, pero dice, si solo para saber si vas a ser suficientemente fuerte para liderar y cuidar de esta manada, tendrás que matarme. Claro. Entonces el hijo tiene que matarle al padre y el padre no le deja. Y está casi matándole a su hijo, porque tiene que realmente ver si va a poder. Y cuando el hijo finalmente saca la fuerza de la juventud y de todo lo que venía y está por matarle al hijo, ahí el padre, al borde de la muerte, sonríe y le entrega y dice, estás listo para liderar. Entonces me encanta porque estos grandes padres, tú acabas de decir algo hermoso, lo que te deja es que te siguió exigiendo. Así es. Y eso fue lo que no te opacó. Tantos padres ahora quieren ponerles fácil el camino a sus hijos y no se dan cuenta que de alguna manera es una castración a su poder. Y es el opuesto lo que hace que encuentren su músculo para que tengan la confianza interna. Así que me encanta esa reflexión que nos dejas. Mira, tu reflexión me siento muy reflejado en esa reflexión. ¿Por qué? Porque así fue. Mi padre nunca me la puso fácil. Siempre me la puso difícil. Y yo recuerdo muchas veces cuando empezamos el proyecto de liga, hecho el estadio, dijimos, bueno, ahora hay que tomar el equipo y hacer del equipo de liga más o menos un equilibrio con la infraestructura que ya se tiene. Y asume mi padre el reto de hacerse cargo del equipo, y yo quería ser dirigente. Y de repente, cuando veo que las reuniones empiezan a darse para la construcción del equipo, y de esas formas de que uno está en la oficina y de repente entran todos los que mi papá creía que eran los dirigentes, y de repente la puerta se cierra y yo me quedo afuera. Eso fue un poco duro, ¿no? Entonces decía, mi padre, estamos haciendo algo malo conmigo, ¿no? y realmente empecé a sentirme ofendido. ¿Por qué mi padre no me toma en cuenta? Y de repente dije, bueno, no me tome él en cuenta acá, voy a luchar por acá, donde sí tengo espacio. Y empecé a luchar por donde sí tenía espacio. Qué bonito. Y empecé a codazo limpio a abrirme mi espacio en liga. Bien. Siempre la puerta cerrada, y siempre veía a veces la rendija y medio escuchaba, pero siempre cerrada para mí. Entonces me ofendía.
Y después comprendí que mi padre hizo lo correcto. Me hizo que yo crezca como persona, como dirigente, en base a mi propio desarrollo como dirigente. Claro. Y cuando yo probé que yo podía, cuando yo probé que dependían mucho de mí para las cosas que hacía, me abrieron la puerta y ya las reuniones, yo presidía las reuniones. Wow. Entonces, Qué bonito. ¿sabes qué? Me dio una fuerza emocional y mental muy grande. Claro, creaste el músculo, o sea, Pero, te dio para por construir la supuesto, fuerza, lo que acabas de decir, y eso lo hizo mi padre. Qué Porque él no me dio como herencia, no, tú eres mi hijo, ven, te apoyo. No, fue durísimo, fue muy duro, y muchas veces ver que me cerró las puertas y después construir mi propia capacidad y cualidades, y eso me ayudó, sobre todo, a creer en mí mismo. Algo que, como te decía antes, estaba Claro. un poco a la deriva, ¿no? Claro. Sentimentalmente estaba complicado, emocionalmente en mi trabajo no me sentía realizado, no estaba encontrando la pasión, lo que me hacía a mí por adentro crecer, ¿no? Y llenar mi alma. Entonces, poco a poco lo fui logrando en base a mi propio currículum, y después ya me sentí importante, porque ya dependían de mí. Y de repente de pasar a ser uno más, pasé a ser uno, el uno. Claro. Entonces sí fue por supuesto. Y no fue cualquier el uno, porque ahí yo no sé nada de fútbol, ya con los justos de mi hijo que está aprendiendo fútbol ahorita, yo le decía, creo que ese es el delantero, o sea, soy cero. Pero sé que cuando comenzaste a ser dirigente de la liga, llegó a conseguir ciertos títulos a nivel internacional increíbles, ¿verdad? O sea, Libertadores, Sí. ¿Qué más? ¿Me puedes contar un poco solo? La verdad, fue creciendo varios títulos nacionales y cada vez fue creciendo el equipo y el trabajo que hacíamos adentro, y de repente sí, campeones de América. Un sueño que para mi padre seguramente le costó 60 años pensar y era impensado en ese momento. Para el Ecuador. Para el Ecuador. Para el Ecuador. Para Ecuador teníamos una referencia con Barcelona que lo había hecho bien, pero nunca campeón. Entonces para el Ecuador ese campeonato fue algo enorme. Y uno dice, bueno, el fútbol es un deporte. No, es No, pero el fútbol es más que un deporte, porque justamente esta vitrina que te crea el fútbol, que te hace, que te exponga, es un poco parecido a la política, ¿no? Porque te hace referente, para bien o para mal. Así es. Entonces, y esa presión y esa exigencia me costó mucho absorberla, ¿no? Caminar en la calle y de repente sentir que todo el mundo te quedaba viendo, no era fácil. Y yo crecí siendo, qué difícil decirte esto, pero crecí muy tímido, era muy tímido. Lo sigo siendo, tengo una personalidad bastante introvertida, ¿no? Pero ante el fútbol sale otra faceta. El león. El león. No es hipocresía, simplemente es como decirte, tengo dos caras de la moneda. Una en mi personalidad introvertida, nervioso, a veces un poco pasivo, y de repente, ¡pum!, aparece el león. Eso me ha pasado, y me pasó creciendo. Me acuerdo que crecía, de chiquito era muy introvertido, muy chiquito, y de repente, cuando ya pasé a sexto, a primer curso, de repente conocí unos amigos y empecé, en el colegio era extrovertido, y en la casa era introvertido. Mis papás me decían, un poco hipócrita, ¿no? Lo tuyo, en el colegio eres un demonio y acá eres un calladito. Yo, no sé, algo me pasa, no tengo idea. Así era más o menos. Qué lindo. Una vez que tomaste el liderazgo de la liga y llegaste a cumplir con estas grandes metas, comenzaste a observar mucho a los jugadores y quién estaba en tu equipo, y eso me da curiosidad. ¿Qué cualidad crees que es importante para un deportista élite en general? Mira, ha ido creciendo las formas, las maneras de los deportistas, ¿no? Hoy ya se dan cuenta el deportista de alto rendimiento que sus recursos económicos, que su generación, todo depende no solo de su talento, sino de su comportamiento. Y si tienes un comportamiento profesional, y mientras mejor tu comportamiento profesional sea, más vas a poder desarrollarte. El talento será un 20-30%. El resto es tu capacidad y tu compromiso de ser mejor, de despertarte todos los días y tener ese deseo y esa energía, que es difícil conseguir todos los días, de ir a entrenar sabiendo que hay un sacrificio importante por medio para poder ser mejor en cualquier aspecto que tengas. Eso dicen, ¿no? Que la disciplina es más importante que el talento. Absolutamente, absolutamente. Y eso lo he aprendido a lo largo del tiempo, con la experiencia de poder escuchar y ver
experiencias de terceros que han logrado trascender, Cristiano Ronaldo, Messi, Nadal, su tío, cómo lo explica, es justamente eso, es el deseo de superarte todos los días, sabiendo que vas a perder mucho, pero para poder ganar y superar esas pérdidas, tienes que todos los días tener un deseo de superación interno muy grande. Qué bonito. Muy grande. ¿Y qué de haber liderado este equipo y eso te sirvió para aprender a liderar tu familia y sobre todo en tu matrimonio? Me da curiosidad eso. Mira, te voy a contar una cosa. Yo dejé Liga de una forma media rara, abrupta, y ya creo que eso no hace falta hablarlo, pero fue muy traumático mi salida, en lo personal, en lo familiar, ¿no? Para mis hijos, de repente verme de alguna forma sufrir o encontrarme complicado de todo lo que estaba pasando. El soporte que fue el haber ganado, porque esos años anteriores habíamos ganado mucho, ganamos la Copa Sudamericana, ganamos el Campeonato Nacional, y todo lo que vimos con familia fue fantástico, era abrazo tras abrazo de alegría, de júbilo, porque ellos veían lo difícil que fue lograr ese ganar. Completamente. O sea, no es que el simplemente, trabajo que hubo. Claro, es que no fue simplemente vamos a ganar la Copa Sudamericana o vamos a ganar el campeonato y listo, se hace, no, hay mucho trabajo y sacrificio de por medio. Entonces fue mucha alegría para poder, entre familia, poderlo compartir. Y de repente, ¡pum!, se acabó. Y una salida traumática, dura, con deslealtad, con hipocresía, que ellos lo vivieron igual que yo. Entonces fue una época muy dura. Y mis hijos y mi esposa la sufrió, mi familia, mi madre la sufrieron igual. Y dije, ya se acabó el fútbol, vamos para otro lado, vamos a dedicarnos a la familia, vamos a dedicarnos a otras cosas. Ver que la gente que fue mi soporte, mi plataforma alrededor mío para poder tener esta fuerza de poder haber logrado lo que logramos, también salió, también lo sacaron. Wow. Y quedaron a la deriva. Y de repente ver que pasaban los días, los meses y ellos no conseguían nada. Me empecé a desesperar, me sentí reflejado en lo que hablábamos de la solidaridad con la que yo aprendí siempre y crecí. Y me sentí muy responsable, muy responsable. Entonces pasaron algunos meses y hubieron varios intentos de terceras personas de que yo regrese al fútbol a través de otro equipo. No quería saber. Y no sé por qué de repente apareció esta posibilidad de un equipo pequeño, último en la tabla de la B, en Imbabura. Y me plantea mi amigo Jorge Callejas y dice, regresemos al fútbol. A mí me encanta el fútbol, regresemos al fútbol. Y yo veía todos estos amigos queridos, gente que me hizo ser mejor persona, a la deriva, y me desesperé. Entonces dije, vamos adelante, vamos adelante. Y cuando golpeé las puertas del cuarto y digo, mamá, como digo a mi mujer, Carito, pasa esto, hay esta posibilidad. Claro, al principio Caro dijo, no, ya no más fútbol, no más esta presión, todo lo que ha pasado, como hacía en otro equipo, todo esto. Digo, no, este es el último de la tabla, es construir desde cero algo que no hay. Primero por la gente que yo quiero, la solidaridad, darles una oportunidad de la vida a ellos. Y después, ayúdame a trabajar para, a través del fútbol, le digo, mira dónde vivimos, estamos bien, no nos falta nada, nuestros hijos están creciendo, están educados, pero la solidaridad. Trabajemos en función de dar una oportunidad a niños y a niñas a través del fútbol. Yo sé ser dirigente del fútbol, lo tengo de experiencia, 30 años, sé cómo hacer esto. Ayúdame a construir algo para dar con esta plataforma una oportunidad a niños y a niñas. Y mi mujer me dijo, bueno, vamos adelante. Como siempre me apoyó, vamos adelante. Y de repente, wow, de 30 años de estar en liga de dirigente y tengo 54 años, y 56 años, y 55 años estar ligado a Liga Deportiva Universitaria. Nombre de mi padre en el estadio, yo con una estructura de tantos años, de ver tantas fotos, tantas cosas en familia, con Liga, y de repente ver otro equipo, otro escudo. ¿Qué me pasa? ¿Qué hago aquí? Haciendo, sí. Entonces de ahí me golpeaba y veía a estas 20 y pico personas, amigas mías, sin trabajo. Digo, no, ahí está. Este es la motivación, este es el objetivo. Entramos últimos, no había un esfero. Compramos un equipo sin un esfero, sin nada.
Wow. y nos hicimos cargo. Y empezamos a trabajarle. Fue muy duro ver la deslealtad de mucha gente, ver gente que cuando uno está acá arriba, Claro. es tu amigo, te quiere, ven, te abrazo, Esteban, eres lo mejor que hay, y de repente te desconoce, ¿no? No te vuelve a gente que tú le ayudaste a muchas cosas y de repente ni un te fuiste, gracias, nada, Wow. no me importa. Wow. Pero ahí va encontrando el otro lado de la moneda. Todos los amigos que verdaderamente le quieren a uno bien, sin importar dónde uno esté. Estás acá o estás acá. Entonces fue absolutamente gratificante como persona. Me sentí agradecido Qué lindo. de que me hayan dado esa posibilidad de vivirlo, de saber en la vida quién es quién. Y disculpa que me alargue, pero No. a lo largo de este año y medio, va a ser 2 años. De estar ¿Solo 2 años? Ya va a ser Wow. 2 años. En junio, julio es Apenas 2 años. Wow. Hoy estamos en la Serie A. Wow. Ha pasado, como te digo, año y medio. Y el orgullo más grande que tengo es mi familia. Porque mis hijos, siendo hinchas a muerte de Liga, les digo, ¿vamos a ver la Liga? No, no papi, no. Hoy son jugadores de Leones. Wow. Hoy juegan en Leones. Y son hinchas de Leones. Wow. Y de repente, lo que mejor, quien me ha dado una lección, Caro. Es que yo también te comparto la Irma, porque mi Caro, yo sí cacho qué calidad de mujer que es, así que... Lo que pasa es que después de haber vivido con tanta intensidad momentos de gloria en familia, y de repente ver que el que te rescata es tu familia. Claro, el que está, la que puede sostener, ajá. Eso quizás es el mejor regalo de vida que tengo. Y se convirtió un luto personal, muy doloroso. Se convirtió en un regalo de vida. Porque te das cuenta que la vida tiene esa posibilidad de someterte a una dificultad, de someterte a un problema, pero también darte la solución. Claro, Y nunca darte la estás abandonado, capacidad sí. de recuperación, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque Caro se hizo cargo de algo que ella nunca fue dirigente de fútbol, nunca fue una persona, ella era profesora, era madre, una gran madre, es una gran madre, gran esposa, pero no dirigente de fútbol. Y se convirtió en una gran dirigente de fútbol, a quien hoy yo admiro. Y ella se ha hecho cargo de divisiones formativas, se ha hecho cargo de las escuelas, y lo ha hecho de una forma que a mí me golpea, me sostiene. Digo, ¿cómo puede ser posible que una mujer que nunca tuvo estas cualidades, o que nunca me lo demostró, de repente en la curva empieza a hacerse cargo, a liderar? Hoy alzo a ver y le digo, esa es la presidenta, esa es la presidenta. Entonces, eso para mí ha sido una enseñanza de vida. Y creo que para mis hijos también, porque mira, de repente estar en Liga, una plataforma enorme, con todo, y que mis hijos tengan la oportunidad de ahora mirar la vida desde la forma más complicada, que es desde abajo. Así es. Con un equipo que no tiene nada, con niños, hoy juegan con niños que no tienen nada, y de repente le veo a mis hijos que salen con una bolsa de su ropa, ¿y a dónde van? A regalarle al Joao, a regalarle a Ismael, darle los zapatos al otro amigo. Eso te llena. Claro, Porque, es que imagínate lo que estás dejando claro, aquí, Esteban. O sea, lo mismo que te dejó tu padre. Exacto. La solidaridad de mis padres, estoy pudiendo inculcar a mis hijos esa misma solidaridad. Entonces, ese es el regalo de vida que ningún profesor que te puede enseñar en un pizarrón te puede enseñar algo cuando lo sientes. Así es. Y hoy lo siento. Entonces, hoy puedo decirles a mis hijos con veracidad el concepto de solidaridad. Qué bonito. Eso es lo más importante.
Qué bonito. Uy, qué lindo. Tengo la piel de gallina, creo que todos aquí. Yo también necesito un Kleenex. Gracias. Perdón, Gracias. chuta. No, esto es exactamente lo que queremos y tengo el corazón llenito. Son una pareja que admiro y qué hermoso escucharte decir esto. Sé la grandeza de la mujer que estás hablando y también es un reflejo tuyo también. Eres un ser grande y todo esto que has caminado y todo lo que estás dejando a tus hijos eh, es una partecita de tu legado. Así que gracias por compartirnos A aquí. veces, a veces me da mucha sensibilidad, porque mucha gente no se da cuenta las facetas de vida que uno tiene, la presión que uno tiene, el estrés que uno vive, y cuando uno tiene estas posibilidades de sentirlo, Sí. a veces una lágrima es el reflejo de todas esas frustraciones, pero también de esa alegría, de ese sentimiento tan grande que uno puede tener. Pero sabes que la grandeza de una persona no se mide en el éxito. Cualquiera puede ser exitoso, cualquiera puede tener plata. Absolutamente. En lo que estás construyendo, Sí. ahí está la grandeza de una persona, y como pareja y como familia. Así que eso me parece que es este legado que viene desde tus padres y que Así ahora es. estás construyendo con tu Así es. hijo. Así que qué ilusión escuchar eso. Gracias. Te puedo decir una cosa, mira, uno aprende mucho de la experiencia. La experiencia es la que te guía en la vida y de lo que uno puede absorber de experiencias de terceros, ¿no? De lo que te puede enseñar los terceros, ¿no? De ser los verdaderos profesores de la vida. Y por supuesto los padres son en gran medida. Hoy las plataformas electrónicas te quitan mucho, te quitan mucho. La esencia, valores, pero también si uno puede obtener en las plataformas electrónicas, en todo lo que se dice hoy, el mundo que se achicó tanto, hay gente que también con valores que uno puede seguir y puede absorber. Hay una persona que murió recién de una forma trágica, pero que expresaba con una sabiduría, con una inteligencia las cosas, y aprendí mucho. Y yo aprendí y cambié mi forma de pensar, porque a veces me pedían que yo vaya a dar un discurso a una clase, a un colegio, a unos chicos. Yo les decía, hagan realidad su sueño con la pasión que uno puede tener. Si tienes pasión en algo, lucha por ese sueño y lucha siempre por esa pasión, por ese objetivo que te trazas en la vida. Y aprendí que eso mucha gente lo dice cuando está acá arriba. Muy bien, así es. Si tú tienes de éxito, es fácil transmitir eso. Lucha por la pasión, lucha por lo que quieres lograr. Totalmente. Pero ¿sabes qué? Es difícil encontrar esa pasión y la mayoría de la gente no encuentra. Muchas veces estás a la deriva sin encontrarte. Y ahí aprendí. Y es verdad, todos nosotros, cada uno de nosotros tiene algo que nos diferencia del resto. En esencia, tú tienes algo que te hace mejor que el resto, en algo, en cualquier factor que sea. Y yo te diría, lucha por encontrar ese factor que te hace diferente del resto. Lucha, encuentra ese factor que te hace diferente, así sea algo que tú sientas que no está en tu enorme expectativa, puede ser que sea por debajo de tu expectativa. Pero si eso te hace a ti mejor que el resto, lucha por ser mejor que el resto, en ese sentido. Porque eso te va a llenar más que luchar por algo que nunca fue. Hoy todo el mundo quiere tener más plata, más dinero, más cosas, pero no necesariamente eso te va a llenar como persona. Pero si tú realmente logras como persona encontrar ese factor que te hace diferente y mejor que el resto, ahí vas a ser una buena persona. Y sobre todo feliz, porque hay esa frase linda que dice, success without fulfillment is the ultimate failure. Entonces hay gente que puede llegar al éxito completo, pero cuando llegas al éxito, y Jim Carrey decía esto, yo quisiera que todo el mundo tenga fama y toda la riqueza. Pero lógico. Para después que se pregunten, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y entonces cuando estás persiguiendo todas esas cosas, obvio, se te ve como si sería, wow, y te pasas comparando. Entonces en las redes, ¿no? La más bella, el que tiene más, el que tiene el carro, el bote, lo que sea que está faltando, estás comparándote en el mundo. Hasta que eventualmente tienes y estás solo queriendo más y más y más. Y esa es la receta de la depresión y de la desintegración, de la ansiedad y de todo. Absolutamente. Entonces, ¿cuándo es suficiente? Simplemente el momento que comienzas a agradecer por lo que hay y sin pedir más. Así es. ¿Y qué te permite ser agradecido por lo que hay? Tener lo que tú le estás dando a tus hijos. Claro. El niño al lado que no tiene el zapato. Entonces ahí tu hijo no está pensando, es que necesito el último zapato porque mi amigo se compró. Así es. Sino, no, o sea, papá, tengo 2 zapatos y este niño no tiene uno, así que lo voy a compartir. Y de eso te hace agradecido y te da perspectiva. Y la vida siempre, siempre, o sea, es regla de la vida, va a vaciar lo que está lleno.
Una persona que está llena de ideas, de cosas, de esto, te va a desear. Una persona que está agradecida, como este niño. O sea, realmente me encanta porque siento que es una mega lección y para mí ha sido un norte de cómo quiero criar a mis hijos, así que me encanta, me encanta. Se me vienen un montón de ideas también de cómo quiero vincularme a los leones, así que bueno, gracias por esto. Pero quiero topar un tema que ha sido crucial en tu vida y siento que pasó ya hace algunos años. Y me da curiosidad ver cómo en retrospección puedes seguir tomando lo que le había traído de eso. Este evento fue un secuestro que es público, la gente conoce, tú escribiste, bueno, publicaste un libro al respecto. Y hay una cosa que viviste que es intensa y es que la mayoría de gente te va a un psicólogo y te dice, bueno, los miedos no son reales. O sea, no es que el oso realmente te está persiguiendo. No es que el oso realmente te está persiguiendo, sino que está en tu cabeza. Pero tú literal estuviste secuestrado y aquí está el libro, si alguien no lo ha leído. El secuestro de Ticán, que lo escribió Milagros de Aguirre, ¿no? Ajá. Pero tú estuviste en este momento donde el peligro era real, o sea, tu vida estaba en un sin saber si ibas a vivir o no, había una negociación de por medio. Cuéntame qué aprendiste sobre el control en ese momento. Pasó hace ya bastante tiempo, ¿no? Son 24 años más o menos de lo que pasó, ¿no? Ya no está en mi mente constantemente recordarlo. A veces recuerdo, increíble, lo comparto con Caro muchas veces. A veces estaba yo en Mindo, secuestrado en Mindo, una selva tropical, un lugar complicado de acceso, que me llevaron ahí, y hay veces que llueve, Claro, y enseguida me transporto a la caleta que yo estaba. Yo estaba en una caleta, en un toldo de plástico con un mosquitero más o menos ahí, y cuando llueve, porque ahí llovía siempre, ¿no? Claro. Constantemente era un bosque húmedo, entonces cuando de repente llueve, estoy caminando y veo las hojas mojadas, me transporto allá. Entonces, ya no lo miro como traumático. En un momento dado sí era un poco traumático y los recuerdos eran un poco fuertes, pero creo que el soporte de mi familia, esos 2 meses que estuve secuestrado, fue muy duro, porque digo, casi no dormía del estrés que tenía, de sentirme que mi vida se escapaba. Decía, tengo 32 años y creo que no he hecho mucho de lo que yo quiero hacer. Me sentí responsable, muy responsable de mis padres. Wow. Digo, yo sé que estoy vivo. Mis padres no saben que estoy vivo. Mi madre perdió a su esposo, a su primer esposo, muy joven. Entonces ella tuvo un trauma muy grande de joven. Tengo un medio hermano, justo producto de ese problema que mi madre pasó. Mi madre era una mujer muy fuerte, muy dura a raíz de lo que le pasó, pero ya le pasó, ya perdió una persona cercana como su esposo. Mi padre, en contraparte, también perdió a su familia en un accidente aéreo. Sí. Perdió a sus 2 hijos y a su esposa, y seguramente por eso se encontraron mis padres. Entonces yo decía, ya sufrieron, ya tuvieron una vida en la cual la vida les quitó. No más. Entonces yo sabía que tenía que tener un sentimiento de supervivencia producto de eso. Wow. Y yo sabía que mis padres por fuera iban a hacer todo lo posible para que yo sobreviva a esto. Wow. Pero también ese encarcelamiento, que fue muy traumático, también te produce que el cerebro empieza a moverse, empieza a tratar de encontrar razonamientos. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto? Entonces ahí encuentras, a ver, ¿por qué pasa esto? Por la descompensación social que vivimos,
por qué un grupo subversivo colombiano está operando en Ecuador y está haciendo esto? ¿Por qué? El por qué, el por qué, el por qué estos problemas sociales, el por qué nos producen esto, por qué la inseguridad, qué hemos hecho nosotros, qué he hecho yo a una tercera persona de mal para que produzca esto, ¿no? Pero no era desde la culpa, lo que veo era más de la reflexión. Lógico. Entonces, Wow, digamos, ¿por qué una persona tiene que ser intercambiada por dinero? Por dinero. Es decir, la vida no vale nada. La vida no vale nada. Entonces, todas esas inquietudes uno puede tener. Y en 2 meses que estuve secuestrado, créeme que al día siguiente que salí, mi padre me dijo, ya no más Liga. Liga es una vitrina muy grande que produjo seguramente esto, no más. Y le dije, no, al contrario. Hoy no quiero ser el perro que se duerme todo el día. Hoy quiero ser el pájaro o el león. Quiero vivir. Quiero producir lo que yo quiero. Ese era mi deseo, vivir. No quedarme secuestrado. Y si yo dejo Liga, era seguir secuestrado y darles gusto a los que me secuestraron. ¡Wow! ¡Qué Entonces, poderoso esto! Es que es así. Y eso fue seguramente el factor por el cual mi vida se consolidó. Y creo que salí mejor persona. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hermosísimo! ¡Qué sabiduría esta! Me da curiosidad, durante estos momentos, ¿qué encontraste que te servía? Tal vez una práctica en el cuerpo, porque deben haber habido momentos de intenso miedo y la ansiedad, una ansiedad real que podía haber tomado sobre tu mente, pero había algo que te ayudaba como a regresar a un centro. A ver, crecí en un ambiente que mi padre no era creyente de la religión, mi madre sí, mi abuelo Plutarco no, mi abuela Gloria muy creyente. Yo no nací muy apegado y no crecí muy apegado a la religión. Pero en ese momento, cuando uno tiene que sentir algo de fuerza, empecé a sentir una relación de ángeles que me protegían. Sentí alzar a ver y decir, hay alguien que me protege. O sea, esto no lo estoy viviendo solo. Tengo un aura y empecé a recrear mi vida. Y digo, por esto otro, estos momentos difíciles, por esto que pasó o por esta caída que pude haber tenido, tengo alguien que me protege. Tengo ángeles que me protegen. Entonces digo, no soy católico, religioso, practicante, pero hoy alzo a ver y veo ángeles que me protegen. Y desde ese momento empecé a creer en un poder superior que sí tengo de protección, un aura. Después de eso, creo que la fuerza de voluntad de querer vivir. Creo que esos 2 factores fueron, obviamente de sobrevivir por mis padres. Creo que esos fueron los factores que en ese momento me hicieron tener ese poder de no sucumbir ante la difícil situación. Esteban, es increíble cuando escuchamos un poquito de tu vida, vemos que has tenido serias rupturas, o sea, la vida te ha mandado así fuerte, claro. ¿No? Me da curiosidad, ¿cuál fue la identidad más difícil de soltar? De todas las que algún rato te sirvieron como armadura, como sostén, ¿cuál fue la que fue más difícil de decir, ok, esto no soy? Mira, fue difícil en varios aspectos sentimentales. En gran medida es muy importante tener ese balance de los sentimientos. En ese momento estaba con un problema emocional, mi pareja desde los 16 años, crecimos como enamorados inmaduros y todo eso, y la culpa 50-50 tuvimos de que no nos haya ido bien después de que nos casamos. Entonces ese momento estaba muy dramático en mi vida. ¿Perdón? ¿Tú tuviste un primer matrimonio? Sí, tuve un primer matrimonio. Entonces ahí, sin culpas, creo que fue el mejor momento para decidir cada uno vaya por su camino. Y creo que eso nos hizo también que podamos estar mejores como personas. Creo que eso fue el factor más importante para poder cerrar ese capítulo y empezar un nuevo capítulo. ¿No? Y ¿Quién eras antes de esa ruptura? Una persona insegura, una persona que no encontraba el camino por donde andar, no me encontraba
valorizado yo mismo como persona. Y creo que todo lo que me pasó hasta ese punto, hoy agradezco, porque todo eso me hizo darme cuenta justamente para qué soy bueno, cuál es el factor que me puede hacer diferente de muchas personas y dónde puedo yo sacar provecho de quién soy yo. Qué bonito. Para terminar, me gustaría saber con qué 3 palabras te quedarías hoy, como te describirías a ti mismo hoy. ¿Con qué 3 palabras? Es difícil describirse a uno mismo, ¿no? Es difícil irse a un espejo y decir quién eres, ¿no? Creo que soy una persona que 3 palabras, ¿no? Solidaridad, creo que Hermoso. lo tengo muy implantado dentro de mí. Superación, es decir, quiero todos los días ser una mejor persona. Y sentimental, seguramente, porque me rompo fácilmente ante momentos sentimentales, a pesar que no lo expreso. Y creo que Caro me dice, ¿cómo era yo antes del secuestro? Si yo era más sentimental. El secuestro seguramente me hizo un poquito más duro por dentro, un poquito más frío por dentro, que también agradezco, ¿no? Pero sí, tal vez sentimental, no expresivo, podría ser la palabra. Qué hermoso. Bueno, gracias por dejarte ver en esta luz. Qué rico conversar contigo, qué admiración profunda. Eres un hombre brillante de un montón de maneras, pero sobre todo qué lindo que alguien tenga esta retrospección para poder ver a su vida, cómo lo haces y que mantengas esa sensibilidad. Es hermoso ver a un hombre exitoso que todavía mantiene sensibilidad. Así que gracias, Esteban. Un honor tenerte hoy Muchas aquí y gracias a conversar ustedes. contigo. A veces uno no quiere, pues, no sé, por ese estigma de ser hombre, no demostrar tanta sensibilidad, pero es lo que es. Es una fortaleza. Pues Es una sí, fortaleza. El resto es rígido y es una armadura. claro, puede ser. Mientras en esto es lo que es la vida. Cuando no tienes armaduras, no hay nada que te pueda atravesar. O sea, eres transparente, ¿sabes? Hay esa linda historia de Zen que dice cuando entra un hombre sabio al bosque y está el tigre rondando, al sabio no le puede morder porque no hay nada que comer. O sea, no hay nada que esconder, es transparente. Claro. Entonces, esa sensibilidad, esa vulnerabilidad, es una verdadera fortaleza. Así que gracias Espero por que sea. No, demostrarte así. gracias, espero que te haya servido. Qué gusto. Gracias. Thank you. ¿Qué tal este tremendo episodio? Qué increíble ver a un hombre que es tan poderoso, que es tan grande, que ha conseguido tantas cosas en su vida, mostrarse sensible. A veces confundimos la vulnerabilidad con debilidad, pero dime si esto no es una huella de alguien que esté en su poder, que esté en su centro y que se enseña cómo se está formando y cómo va formando la huella que va a dejar en el mundo. Realmente me inspira este episodio y me inspiró mucho conversar con él y seguro sacaste un montón de valor a ti. Gracias por escucharnos hoy y nos vemos en el siguiente episodio de Pa' Dentro.